Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la página web abogadoescribanogares.com, que como sabéis pues representa a un despacho de abogados con sede en Granada, aunque trabajamos en toda España, que entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad en cualquiera de sus grados. Y dentro de esta especialidad, en este vídeo, hoy vamos a hablar de si sería o no posible solicitar una pensión de incapacidad permanente por el padecimiento de tendinitis calcificante en el hombro. Seguidamente lo pasamos a explicar. Bien, como hemos avanzado, lo primero que tenemos que señalar o tenemos mínimamente que describir en qué consiste una tendinitis calcificante. Una tendinitis calcificante se puede definir como una lesión que padecemos en el hombro que consiste en la acumulación fundamentalmente de depósitos de calcio, sobre todo en lo que es el manguito del rotador del hombro y también muy especialmente y de manera muy habitual en el tendón del supraespinoso. Se forman esos depósitos en estas zonas y suelen provocar una serie de limitaciones o de síntomas que son muy concretos, como puede ser dolor, que en aquellos casos más graves puede ser muy limitante. También provocan lógicamente lo que son dificultad en los movimientos del hombro afecto, incluso del brazo, y también puede provocar importantes limitaciones a la hora de la carga, es decir, realizar funciones de carga, sobre todo con ambos brazos y especialmente con la zona o con el hombro y el brazo afecto de esa tendinitis calcificante. Las causas que pueden provocar la tendinitis calcificante pueden ser muchísimas. Médicamente se puede describir como, por ejemplo, la existencia de microtraumatismos continuados en el hombro concreto, en el hombro afecto, perdón. También puede ser por causas genéticas, causas degenerativas, en fin, pueden ser muchísimas causas médicas las que den lugar a la aparición de esta tendinitis calcificante. Una vez que hemos explicado esto someramente, sin ninguna pretensión médica, tenemos que decir que nosotros no somos médicos, que somos abogados, simplemente tenemos que introducir estos aspectos médicos para ahora abordar lo que sí a nosotros nos interesa, que es ver si es posible o no con este tipo de incapacidad, con este tipo de lesión, solicitar una pensión de incapacidad permanente en alguno de sus grados. Y para ello, como siempre explicamos en estos vídeos, tenemos que decir que tenemos que analizar, para poder responder a esta pregunta, diferentes factores. El primer factor fundamental para poder valorar si podemos reclamar o no una pensión es saber exactamente en qué consiste esta lesión. Y más que tenerla diagnosticada, que por supuesto es muy importante, lo que tenemos que saber es si la misma es ya crónica e irreversible, es decir, si admite o no admite todavía tratamientos curativos que palíen o incluso puedan solucionar las limitaciones y los problemas que genera esta lesión. Porque si efectivamente padecemos una tendinitis calcificante y todavía no hemos agotado todos los tratamientos médicos adecuados para que indiquen que se pueda solucionar ese problema, tendremos que esperar para ver si se puede o no valorar la petición de una incapacidad a que termine el tratamiento. Solo en aquellos casos en los que, agotados todos los tratamientos médicos posibles, aún persisten las limitaciones, en ese caso sí podemos dar el siguiente paso, que el siguiente paso es saber efectivamente qué limitaciones puede provocar la tendinitis calcificante a la persona afecta. Por ejemplo, como hemos hablado al principio, esa tendinitis puede provocar un dolor que puede o no estar controlado, y si no está controlado puede ser limitante a la hora de realizar lo que es algunos esfuerzos, algún tipo de movimientos, etc. Pues bien, eso hay que determinarlo. Igualmente hay que determinar con informes médicos de especialistas a ser posible, es fundamental que sean de especialistas, qué limitaciones de movimientos esa lesión puede provocar en la persona que lo sufre. Y también si afecta a los que son capacidades de carga, capacidades de coger pesos y transportarlos de un lugar a otro, también si afecta o no afecta a lo que son las tareas de manipulación de objetos, etc. Pues bien, todo eso tiene que estar documentado con informes médicos. No nos basta que la persona simplemente nos refiera, es que yo no puedo hacer este movimiento o no puedo coger pesos, ¿de acuerdo? Si eso es así, estupendo, ya hemos cumplido un requisito. El siguiente paso es documentarlo.
tenemos que acudir a los especialistas correspondientes, tanto traumatólogos como rehabilitadores, etcétera, que nos acrediten qué limitaciones tenemos que nos provoca esa lesión. Una vez que ya sabemos esto, tenemos que analizar el puesto de trabajo del interesado. Tenemos que ver qué grado de implicación tiene ese hombro en lo que es las tareas habituales del trabajador. Si el trabajador tiene o no tiene que coger cargas, si tiene que realizar movimientos con el hombro, si tiene que realizar manipulación de objetos, etc. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Pues para comparar las lesiones y limitaciones que tiene el paciente con los requerimientos físicos que se le van a exigir en su trabajo y poder llegar a conclusiones. Conclusiones que pueden ser que nos puedan llevar a pensar en solicitar una incapacidad permanente total si esas limitaciones nos impiden realizar lo que son las tareas fundamentales del trabajo. En ese caso podríamos solicitar una incapacidad total, o bien si solamente nos limita parcialmente la realización de esas actividades en un porcentaje igual o superior al 33%, tanto desde criterios de rendimiento efectivo como con criterios de penosidad. En ese caso, pues podríamos solicitar una incapacidad permanente parcial que consistiría en una indemnización de 24 mensualidades de la base reguladora de cada persona tenga en su situación en particular. Por ello podemos sacar, a modo de resumen, varias conclusiones. Primero, tenemos que ver si la tendinitis calcificante admite o no admite un tratamiento curativo, porque en muchos casos puede ser que sea una enfermedad que se pueda solucionar. En caso de que ya sea crónica, hay que analizar las limitaciones. Para una vez que sepamos las limitaciones, relacionarlas con el trabajo habitual de la persona que sufre esa enfermedad y poder llegar a ver si impide la realización de todas las tareas, en cuyo caso podríamos solicitar una incapacidad total, o solo las limita parcialmente, en cuyo caso podríamos solicitar una incapacidad permanente parcial. Tenemos que decir que desde el punto de vista práctico, este tipo de lesión es muy susceptible de solicitar incapacidades permanentes parciales, ya que como admite algunos tratamientos curativos que en cierta manera pueden ayudar a mejorar la limitación de movimientos y la capacidad de carga, pero en aquellos casos en que esto no se soluciona, suele quedar una disminución del rendimiento al trabajador. Pues para esos casos sería muy indicada la solicitud de una incapacidad permanente parcial, pero insistimos, hay que analizar el caso en concreto y dependiendo de ese análisis llegar a conclusiones jurídicas y a estrategias de reclamación legal adecuadas. En cada caso habrá que estudiarlas de forma particular. Si ustedes sufren una lesión de este tipo o de cualquier otro tipo y piensen que podrían solicitar una incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, pueden llamarnos al teléfono que aparece en el vídeo y contarnos su caso, que estaremos encantados de valorar si en su situación sería o no viable la solicitud de una pensión de incapacidad. Esta primera consulta en nuestro despacho es totalmente gratuita. La primera consulta telefónica en nuestro despacho, insistimos, telefónica, es totalmente gratuita. Por ello, no duden en asesorarse antes de iniciar su reclamación. Sin más, muchas gracias.